Ministerio de Educación. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Consuelo Castañeda Cornejo, abogada de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Reciban un cordial saludo por parte del director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, el abogado Carlos Nino Silva Flores. En esta oportunidad, en el marco del CIEGI, nosotros nos comprometimos a poder desarrollar esta videoconferencia para absolver y presentar la norma de contratación docente para el año 2020 y 2021 para las UGELes de la región de Huancavelica. Esperamos que esta presentación sea de su total ayuda para que puedan absolver todas sus dudas y nosotros también podamos tener la certeza de que ustedes están correctamente capacitados y aptos para llevar el proceso con total regularidad y garantizar que el primer día de clases del 2020 todos los estudiantes tengan un profesor en sus aulas. Así es que vamos a empezar la presentación. Bien, ustedes saben que el día 4 de diciembre se aprobó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 017-2019, en el cual se regula el proceso de contratación docente para el año 2020 y 2021. ¿Cuál es la finalidad de la norma? La finalidad de la norma es garantizar el servicio educativo y asegurar que las instituciones educativas cuenten con profesores desde el primer día de clases. Ustedes saben que el Ministerio de Educación realiza este proceso de todos los años a fin de garantizar que todas las plazas a nivel nacional sean cubiertas. El Decreto Supremo es el Decreto Supremo 017, la cual desarrolla el proceso de contrato que señala la Ley 3328. ¿Cuáles son los beneficios? Si ustedes han leído la norma, es como bien ustedes saben, ¿no? La norma de contratación docente es una de las más voluminosas, por decirlo menos, pero dentro de las mejoras que se ha incorporado son muy resaltantes al simple vista, ¿no? La primera es que estamos hablando ya de una fase de contratación especial en la cual se va a atender desde el inicio de la contratación unas plazas de difícil cobertura. Estas plazas de difícil cobertura son identificadas por el Ministerio de Educación. Lo vamos a hacer en la tercera semana de enero a más tardar. Hablamos de alrededor de unas 2.000 plazas de difícil cobertura que están ubicadas en zona rural, en zona brand, en zona de frontera y otras en las que hemos identificado que desde el 2016 se han coberturado o con profesores que no tienen el título de profesor o licenciado en educación o que se ha retardado en demasía el cubrir esta plaza vacante, ¿no? También otra de las mejoras que tenemos es la rapidez en cobertura de las plazas. Tanto es así de que se ha simplificado el proceso que se tenía con la 01 del 2019 y en este proceso de la 017 hablamos solamente de 3 etapas progresivas. Cada etapa constituye una fase de contratación que yo no puedo concluir, que debo concluir para pasar a la subsiguiente. Tenemos un proceso más simple y transparente. ¿Por qué? Porque hablamos de prepublicación de plazas vacantes, las que estarán sujetas a una validación por parte de las unidades ejecutoras. ¿Por qué a una validación? Porque solamente ustedes saben con certeza de que en qué plazas se ha realizado un desplazamiento definitivo, un desplazamiento temporal del profesor y que signifique que la plaza ya no pueda considerarse como vacante, sino al contrario, que hablemos de que la plaza que va a ser considerada como vacante sea la plaza de donde el profesor se ha desplazado. ¿Qué más tenemos? De que en los anexos 8A y 8B que están referidos a la calificación de expedientes, se califica en el criterio de experiencia laboral la experiencia que el profesor haya desarrollado en zona rural, zona de frontera y zona braille, de tal manera que se ha otorgado un puntaje diferenciado para que a partir del 2014 en adelante, hasta el 2019, se asigne un puntaje diferenciado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos que en el 2016 un profesor laboró en una institución educativa en el cual se ha identificado como rural 1, ustedes como comisión de contratación van a tener que tomar el contrato del profesor del año 2016 y el padrón de instituciones educativas del año 2016 para corroborar que la institución educativa en donde el profesor fue contratado se corresponde
que esté incluida en este padrón de instituciones educativas de ruralidad. Según eso, yo le daré el puntaje el 0.3 por ruralidad. ¿De acuerdo? Y si trabajó en zona urbana, le daré el 0.2 por cada mes laborado. Ahora, es muy importante recalcar e insistir en que este puntaje diferenciado solo podrá otorgarse del 2014 al 2019. Aquí no hay que la UGEL evalúa que se debe otorgar desde año, no, estimados. El puntaje solo se da del 2014 en adelante. ¿Por qué? Porque solo desde 2014 existen los padrones en donde yo puedo corroborar si la institución educativa está tipificada como ruralidad, como BRAIN o como frontera. Antes de eso, cualquier puntuación diferenciada es nula. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las plazas que son consideradas vacantes para el proceso? Ustedes ya conocen totalmente esa parte. Plazas orgánicas, plazas eventuales, plazas temporales que se generan por ausencia del profesor y las horas para completar el plan de estudio de las instituciones educativas. Estas 4 plazas ustedes la conocen porque se ha tratado y se ha desarrollado en todas las normas. Lo que ha incluido esta nueva norma es de plazas cuya vacancia se genera a partir del 1 de marzo o ya se encuentran vacantes a esa fecha. Por ejemplo, tenemos el caso de los profesores que cesan por límite de edad. No me van a decir que eso no vamos a saber. Sí lo sabemos, porque tenemos el DNI del profesor en su legajo personal, entonces en su escalafón. Entonces el escalafón, según lo que dice el reglamento, debe notificar como mínimo con 15 días de anticipación de que el profesor se encuentra próximo a cesar por límite de edad. Entonces, si ustedes ya tienen la fuente, que sería el escalafón, de saber qué profesores van a cesar entre enero, febrero, incluso los días de marzo, van a poder ustedes considerar desde qué fecha estará vacante esta plaza para considerarla para contrato y no tener que esperar recién la ausencia física del profesor que está siendo retirado de la carrera pública magisterial para recién desarrollar todo el proceso de contratación. Esto se trata de un tema de previsión, más aún cuando ya conocemos con certeza cuándo el profesor está cesando por límite de edad. También tenemos, por ejemplo, el caso de los profesores reasignados. Ya todos tienen acto resolutivo de reasignación. Si bien es cierto, este acto resolutivo recién adquiere vigencia a partir del 1 de marzo del 2020, es un desplazamiento definitivo que supone que el profesor, al tener ya emitida su acto resolutivo de reasignación, el 1 de marzo va a hacer posesión de una plaza distinta a la que va a ocupar hasta el 28 de febrero. Entonces, esta plaza de origen del profesor deberá ya ser considerada como vacante, porque el 1 de marzo el profesor se reasignará a su plaza de destino y el 1 de marzo ya no habrá nadie quien cubra esta vacancia. Por lo tanto, esta plaza de origen también debe ser considerada para contrato docente. ¿Qué otro supuesto? Tenemos el supuesto también de los profesores que han asumido encargaturas jerárquicos, directivos. En el caso de los profesores directivos, ellos ya dejan su plaza de origen desde el primer día hábil de enero. Si bien es cierto, los profesores jerárquicos recién desde el 1 de marzo, es importante también indicar que no tenemos que esperar que el profesor no esté en la institución educativa para convocar, porque incluso los encargados también ya tienen un acto resolutivo. Entonces, si ustedes leen la norma técnica del Decreto Supremo 017, van a encontrar ahí de todas aquellas vacancias que ya estén generadas al 1 de marzo del 2020 o que inicien a partir de esa fecha su vacancia. Publicación de plazas vacantes. El Ministerio de Educación, entre hoy y mañana, está haciendo una prepublicación en el portal institucional de las plazas vacantes. Esta va a ser una actualización de las plazas que tenemos como reportadas respecto de la publicación que se ha hecho el 10 de diciembre. ¿De acuerdo? Recordemos que esto está sujeto a una validación que hace cada UGEL y que cada UGEL remite a la dirección regional, que es quien tiene la responsabilidad de publicar la relación consolidada de plazas de toda la jurisdicción de la región. Esto será más tardar hasta el 14 de enero. Es muy importante entonces que ustedes tengan claras las fechas. Hasta mañana, más tardar, el Ministerio de Educación hace una prepublicación de las plazas que se encuentran vacantes.
Estas plazas que se encuentran vacantes están sujetas a una validación por parte de la DRE y de la UGEL. Una vez que la UGEL valida, a más tardar hasta el 14 de enero, deberá remitir la validación a la DRE para que la DRE publique hasta el 14 de enero cuáles son las plazas de toda su región. Entonces, corresponde a la Dirección Regional de Educación de Huancavelica establecerle el plazo a sus unidades ejecutoras. Si ustedes desean esperar hasta el 14 de enero, que es el último día, queda bajo la responsabilidad de la Dirección Regional. Si espera hasta el 14 de enero, porque ustedes saben, entre enviar, que no tengo internet en esto, que se me dificulta, que es mucha información, que no pasa, pueden suceder mil y una cosas. Y esas mil y una cosas pueden suponer para la Dirección Regional de Educación no tener la información consolidada de todos sus UGELs. Por lo tanto, la DRE, tiene que considerar estos imprevistos o contingencias que se pueden darse si de esperar recién hasta el 14 para que le remitan el consolidado de plazas vacantes. Deben ustedes tomar la previsión y establecer hasta cuándo la esperan a su UGEL para que ustedes tengan también el tiempo prudente de poder consolidar toda la información y poder exponerla en sus redes sociales, en su portal institucional, en la misma sede de la dirección regional, de tal manera que ningún profesor tenga el instrumento o la base para afirmar de que no se ha cumplido con los plazos que dice la norma. Bien, ¿qué más tenemos? Es importante recordar también de que esta publicación de plazas vacantes y que la UGEL remite a la DRE es en función del anexo 2 que está en el Decreto Supremo 017. Ahí ustedes van a identificar cuáles son los datos que se tiene que indicar de cada plaza. En los casos de las plazas de educación intercultural bilingüe, debemos tener en cuenta con este modelo de servicio educativo de que hablamos de formas de atención de este modelo de servicio educativo. Hay una forma de atención que es fortalecimiento, en la cual el 100% de maestros deben manejar la lengua originaria. Es importante indicar también que este 100% hablamos tanto de profesores nombrados como contratados. En la forma de atención de revitalización, un 75% de profesores de la institución educativa, incluyendo nombrados y contratados, deben manejar la lengua originaria. Y en la forma de atención en zona urbana, estamos hablando de un 33%. Entonces, es también responsabilidad de la UGEL establecer qué plazas en las que son, por ejemplo, de revitalización y zona urbana, deben acreditar la lengua originaria. Por ejemplo, ¿no? Les decía en la videoconferencia que se hizo a nivel nacional, si tenemos una institución educativa de revitalización de 10 plazas, en estas 10 plazas yo puedo tener profesores nombrados o contratados. Pero si me dice que es revitalización, yo saco ya mi proporción, 75%. ¿Qué significa? Que al menos 7 profesores de la institución educativa deben manejar la lengua originaria y las otras 3 plazas pueden ser cubiertas por profesores monolingües. Si tengo más profesores bilingües, perfecto, no hay problema. Pero como mínimo debe tener 7 profesores bilingües. Ahora, yo tengo que mirar dentro de esa institución educativa qué profesores nombrados, si es que los hubiera, manejan la lengua originaria. En el caso que de los nombrados manejen la lengua originaria, por ejemplo, tengo 2 nombrados y de los 2 nombrados, ninguno maneja la lengua originaria. ¿Qué significa? Que si tenía 10 plazas y yo decía que 7 deben manejar la lengua originaria, entonces debo contratar 7 profesores que manejen la lengua originaria y en una de las plazas podré admitir de repente que se presente a un profesor que sea monolingüe. Ahora, ¿qué plazas son las que deben preferirse que manejen la lengua originaria? Eso lo determina cada UGEL. Si ustedes requieren asistencia técnica para esa parte de la determinación de qué plazas deben ser consideradas bilingües según la forma de atención y la proporción de esta forma de atención, les sugiere que se contacten con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Ellos tienen la información y tienen la base de datos que puedan facilitarles
para ayudarles a identificar según la forma de atención. Ahora recordemos que esta publicación de educación intercultural bilingüe debe hacerse con el anexo 2, como les decía, pero la exigencia de acreditar la constancia de dominio de la lengua solamente será exigible en las 3 formas de atención, según la proporción en cada una de ellas, en la primera fase. En la segunda fase cambia esto y en la tercera también. Eso les voy a explicar más adelante. Ahora, el comité de contratación. El comité de contratación a más tardar debe estar conformado en la segunda semana hábil de enero. ¿Quiénes son los miembros titulares? El jefe de gestión institucional, el jefe de gestión pedagógica, el jefe o responsable del área personal y el especialista en racionalización. Y como miembros alternos tengo al especialista del área de gestión institucional, el especialista del área de gestión pedagógica, un especialista técnico del área de gestión administrativa y el especialista en finanzas. ¿Cuáles son los impedimentos para integrar el comité de contratación? Encontrarse inhabilitados para ejercer la función pública, encontrarse cumpliendo sanción administrativa, encontrarse separado preventivamente o retirado de la institución educativa, en goce de vacaciones o en goce de licencias. ¿Cuándo y cómo debe abstenerse un integrante del comité de contratación? A ver, la norma habla claramente de que un integrante del comité de contratación puede abstenerse de acuerdo a los supuestos establecidos en el TUO, en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero es importante indicarles que para nuestra norma de contratación, el integrante se abstiene solo para la evaluación de determinado postulante con el cual encuentra un impedimento, ya sea por familiaridad o por de repente manifiesta enemistad con el evaluado, se abstiene de evaluar a esta persona y pero retoma sus funciones para evaluar a los subsiguientes. Solo es para evaluar con la persona con la que tiene o con la que se presenta este impedimento. La abstención indicada debe ser consignada en el libro de actas, debe dejarse constancia de ello, por futuros reclamos de que se pueda creer de que el comité de contratación ha evaluado incorrectamente, que esta persona ha intervenido, de repente influyendo en la calificación, es dejar constancia de esto mejor en el libro de actas para que así no exista ninguna objeción y de existir puedan ustedes absolver este reclamo de manera sustentada y documentada con la copia del libro de actas. El integrante del comité de contratación, como les dije, retoma sus funciones en las acciones posteriores a su abstención. Bien, la norma, el Decreto Supremo 017, habla de etapas. Las etapas son los grandes momentos dentro del proceso de contratación. Tenemos la etapa de convocatoria y la etapa de adjudicación. En la etapa de convocatoria tenemos actividades claves como son la conformación del comité de contratación docente, que ya dijimos que era hasta la segunda semana de enero, a más tardar segundo día hábil de la semana de enero, de la segunda semana de enero. La publicación de plazas vacantes que el Ministerio de Educación hará hasta el día de mañana a más tardar y que estará sujeta a validación por parte de la SUGEL, y la aprobación del cronograma para la contratación docente. Si ustedes han visto la norma, han podido identificar de que es la Dirección Regional de Educación la que es responsable de establecer el cronograma de toda la región. Entonces, deberá considerar cada una de las actividades que se tienen según cada fase. Recuerden que en la fase 1 solo hablamos de una convocatoria y de una fecha de adjudicación. Ya es en la fase 2 donde se habla de una fecha de presentación de expedientes, de una fecha de calificación de expedientes, de una fecha de publicación de cuadro preliminar, de presentación de reclamos y absolución de reclamos y las demás actividades. Ahora, es responsabilidad, como les indico, de la Dirección Regional de Educación estimar cuál es el plazo que debe considerarse para cada actividad. Yo les recomiendo de que como mínimo ustedes garanticen de que para la fase de reclamos dediquen un día exclusivo. Asumamos, por ejemplo, que estamos en la fase 2 y que estamos hablando del 23 de enero de reclamos. Todo el 23 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que funciona mesa de partes de la UGEL, yo lo dedico exclusivamente
a la presentación de reclamos. No pongan, por favor, ninguna actividad adicional, porque muchas veces esto es cuestionado por los profesores. Indican de que les estamos impidiendo que ejerzan su derecho de reclamo, que les recortamos los periodos del día para poder presentar y que ellos por el tiempo no pueden presentarlo. Entonces, es más saludable hacer todo un día, dedicar un día exclusivo para la presentación de reclamos. Si ustedes quieren consignar 2, 3 días para reclamos, en buena hora. Va a depender de la realidad de su región y de la cantidad de plazas vacantes y postulantes que tengan. Pero como mínimo, estimados, establezcan un día fijo, exclusivo para la actividad de presentación de reclamos. También dice la norma de que, por ejemplo, en las UGEL en las que el plazo del inicio de la segunda fase le queda muy holgado, es decir, la fase de adjudicación yo lo termino y de repente la región me está estableciendo que inicia el 20 de enero, por ejemplo. Estoy suponiendo, no sé si es sábado o domingo, no sé, estoy hablando en suposición, es un ejemplo. Si fuera así, y la UGEL desde la fase 1 que inicia el 15 de enero, ellos desarrollan convocatoria 15 de enero y adjudicación 17 de enero, por ejemplo, ellos de repente tienen la posibilidad ya de iniciar con la segunda fase el 18 de enero, podrían hacerlo, pero esta decisión está en manos del comité de contratación. El comité de contratación es un órgano colegiado, entonces ellos toman la decisión y dejan constancia en el libro de actas de que están adoptando la decisión de adelantar el cronograma para la fase 2. Recuerden, estamos hablando solo de adelantar. No podemos retrasar el cronograma que ya fijó la Dirección Regional de Educación. Si se acuerda como comité de contratación adelantar el cronograma, esta decisión debe ser inmediatamente notificada a la Dirección Regional de Educación para que ambos, Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local, puedan publicar de manera conjunta el nuevo cronograma. Estimados, esto queda potestad de ustedes. La habilitación legal en la norma ya está, pero si ustedes consideran que no es pertinente, que va a dificultar el proceso porque el profesor renuncia y se presenta en una zona donde está más cercana a la zona urbana, por X motivos que ustedes estimen que no es conveniente, bienvenido sea. La habilitación está. La norma habla de que pueden, no les establece la obligación. ¿De acuerdo? Ahora, en la etapa de adjudicación ya hablamos de otro gran momento, que es las fases progresivas. ¿Por qué decimos progresivas? Porque yo no podría convocar a la fase 2, que es la contratación por evaluación de expedientes, si es que no he agotado el cuadro de méritos de la prueba única nacional, que es la fase 1. Y no podría pasar a la fase 3 si no agoté el cuadro de méritos de la fase 2. Ahora, la fase de contratación especial es una fase de contratación paralela a las 3 que les acabo de mencionar. Puede desarrollarse, dice la norma, desde el 16 de enero hasta el 28 de febrero, la fase de contratación especial. Eso queda también a determinación de la Dirección Regional de Educación, que es quien establece el cronograma. Ahora, la fase 1, fase 2 y fase 3 sí se desarrolla de manera progresiva y se establece las fechas también a cargo de la Dirección Regional de Educación. En la etapa de adjudicación nosotros hablamos de fases de contratación. Fase 1, que es la contratación por resultados de la PUM, fase 2, que es contratación por resultados de expedientes, y fase 3, que es la contratación excepcional. En la fase de contratación por resultados de la PUM, ustedes únicamente van a tomar el cuadro de méritos que se publique el 6 de enero en el portal institucional del Ministerio de Educación para comenzar el acto público de adjudicación. Entonces, ustedes llamarán a quienes estén en el cuadro de méritos y esta persona que sea llamada del cuadro de méritos con nombre para su UGEL tendrá que acreditarle en este acto público la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos que establece el numeral 7.4 del Decreto Supremo 017 y el perfil académico que indique el anexo 3A del Decreto Supremo 017. Entonces, corroborado por el Comité de Contratación el cumplimiento del 7.4 y del anexo 3A del Decreto Supremo 017,
Yo le digo al profesor, tengo estas plazas vacantes que se corresponden con su formación académica. Elija usted. Y el profesor elegirá. Obviamente que sabemos que ya hay un orden, ¿no? Plazas orgánicas, luego plazas eventuales, plazas de temporal y titular, y las horas para completar el plan de estudios. Eso es en la fase 1. De existir algún empate en la calificación de dos o más personas que figuran en el cuadro de méritos, yo tendré que evaluar en ese acto público el, el expediente del profesor según la documentación que me presente en ese momento. Es importante indicarles, y ustedes ya lo saben, hay muchas personas que se han inscrito en la prueba única nacional siendo estudiantes, teniendo solamente bachiller. Eso al comité de contratación le debe tener sin cuidado. El comité de contratación lo que debe tener cuidado es al momento del acto de adjudicación. Es en ese acto de adjudicación donde el comité de contratación debe estar alerta y verificar que todo el cumplimiento de los requisitos se dé tal cual dice la norma, estimados. Tal cual. Ahora bien, en la fase de contratación por evaluación de expedientes, yo como comité de contratación solo lo voy a convocar si agoté mi cuadro de méritos para la prueba única nacional. Por ejemplo, ¿no? He estado viendo el viernes los cuadros, la publicación de los postulantes por cada UGEL y veía en algunas UGELes que tenían pues 10 profesores para inicial, 30 para primaria y 8 para secundaria, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en el nivel inicial y tengo 10 profesores en la PUM y tengo 20 plazas de inicial, yo agoto a mis profesores de inicial de la PUM y mis plazas del nivel inicial las tengo que convocar en la segunda fase porque ya agoté mi cuadro de méritos. Ya no hay más, tengo que convocar, pero si tuviera, por ejemplo, les decía que tenía 30 profesores en el cuadro de méritos para primaria y solo tengo 10 plazas de educación primaria y yo las adjudico con mi cuadro de méritos, obviamente para primaria no tengo necesidad de convocar en segunda fase, pero sí convoco de repente para inicial y para secundaria, donde tenía 10 y 8 personas en el cuadro de méritos y tengo más cantidad de plazas. ¿De acuerdo? Ahora, en la fase de contratación por evaluación de expedientes, cuando se convoca esta fase, se tiene que establecer una fecha de presentación de expedientes. Es importante, sugerencia también, eso queda a determinación por parte de la Dirección Regional de Educación, según la experiencia que tienen de cada año, de cómo desarrollan el proceso y las complicaciones que trae consigo, establecer cuántos días va a dedicar a la presentación de expediente. Solo ustedes, mejor que nadie, conoce cuánto se demora un profesor de venir de tal zona o de remitir su expediente para postular hasta la UGEL donde está la plaza vacante. Es importante que consideren eso para que vean ustedes la alternativa de establecer más de un día para la fecha de presentación de expedientes. Ustedes saben que cubrir las plazas vacantes va a estar en función de cuántos postulantes logren presentar su expediente. Entonces, si el profesor presenta el expediente dentro de la fecha, es calificado por el comité dentro del plazo que establece el cronograma. Una vez calificado el expediente, se publica el cuadro de méritos preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque está sujeto a reclamos del profesor. El reclamo debe ser planteado por escrito y es absuelto también por la UGEL, también por escrito. Ahora bien, el comité de contratación, absuelto los reclamos, publica el cuadro de méritos final y la fecha de adjudicación debe estar difundida por todos los medios a su alcance para que todos se hagan presentes en el momento de la adjudicación. Y nuevamente se vuelve a repetir lo que mencionamos con la fase 1. Yo comienzo a llamar a la gente ya del cuadro de méritos de la fase 2 que elaboró el comité de contratación para que comiencen a adjudicarse. Una vez que se adjudica, el profesor se va retirando del cuadro de méritos de la fase 2, ¿de acuerdo? Solo en caso yo agote mi fase 2, recién podré convocar a la fase 3. Es importante indicarles aquí que la fase 1 y la fase 2, los postulantes deben acreditar tanto los requisitos del numeral 7.4 como del anexo 3A. Eso es de manera indefectible, estimados.
A veces me preguntan cuando llaman al anexo, me decía un profesor, ¿no? Si yo no pude seleccionar mi UGEL y mi DRE entre el 11 y el 16 que establecía el cronograma de la resolución viceministerial 210, que es el cronograma del proceso de nombramiento y que establece cuadro de méritos para la contratación docente, ¿qué pasa? ¿Ya perdí mi contrato todo el año? No. El profesor que no logró seleccionar esta plaza, su UGEL, perdón, y su DRE dentro del aplicativo, tendrá que esperar a que se convoque la fase 2 de contratación para ir con su expediente y presentarlo en la UGEL donde se encuentra la plaza vacante que ha convocado en segunda fase. ¿De acuerdo? De la misma forma, también, si no logra adjudicarse, podrá presentarse en la UGEL que convoque en fase 3. Ellos tienen más oportunidades porque tienen el título de profesor o licenciado en educación, que es lo que nosotros intentamos priorizar. Ahora, bien, también es importante indicarles aquí, estimados, de que en algunas de la formación académica que se indica en el anexo 3A, hablan de experiencia. Es importante recordarles que la experiencia que se indica, por ejemplo, para inicial, piden 3 años de experiencia en aula del nivel inicial. Estos 3 años de experiencia que el profesor acredite en el aula del nivel inicial es cumplimiento de requisitos. ¿Qué significa? Que estas 3 resoluciones de contrato del profesor, yo no lo voy a poder utilizar para darle puntaje. ¿Por qué? Porque con estas 3 resoluciones el profesor está cumpliendo el requisito. Obviamente que esto se aplica para aquel profesor que está presentando pues el título de profesor licenciado en educación con la segunda especialidad. Obviamente que si el profesor, el postulante, presenta solamente su título principal de educación inicial, toda la experiencia laboral que pueda acreditar sí le sirve para calificarle el criterio de experiencia laboral, dado que el requisito que él acredita solamente le exige el título de profesor o licenciado en educación del nivel inicial. ¿De acuerdo? La evaluación de expedientes tiene 3 grandes criterios: formación académica, formación profesional y experiencia laboral. Todos ellos deben sumar como máximo 100 puntos. En experiencia laboral es un máximo de 20 puntos. Por más que el profesor tenga 30 años de contratado, yo no le voy a poder colocar pues todo el puntaje. Máximo 20 puntos. En formación profesional de la misma forma, solamente máximo 30 puntos. Formación académica máximo 50 puntos. En la fase de contratación excepcional, aquí ya hablamos del anexo 3B en lugar del anexo 3A que aplicó para la fase 1 y para la fase 2. Aquí el anexo 3B, si ustedes han podido visualizar la norma y revisarla, establece todo un orden de prelación, que es un listado de opciones en caso yo ya no tenga más postulantes con título de profesor o licenciado en educación. Y ahí establezco en el orden A una determinada formación académica, en el orden B otra determinada formación académica, y así todo un listado. Es importante recordarles, comité de contratación, que yo no podría adjudicar a alguien que tenga la formación académica del inciso B si es que tengo un postulante que me acredita la formación académica del inciso A. O es más, por X motivo, un profesor no logró presentarse para la fase 2 y se presenta en la fase 3 de contratación. Ellos tienen la prioridad. Entonces, si tengo un profesor que tiene el título de profesor licenciado en educación de la especialidad de la plaza, yo voy a tener que primero adjudicar a este profesor que tiene la formación académica del anexo 3A. Y cuando me acabe con todos los postulantes que tengan esta formación del anexo 3A, recién pasaré a adjudicar a quienes figuren en el orden A del anexo 3B, en el orden B del anexo 3B, en el orden C y así sucesivamente hasta que logre cubrir todas mis plazas vacantes. Bien, tenemos fase 1, contratación por resultados de la PUN en una institución educativa E y B. Como les dije hace un momento, para la institución educativa de educación intercultural bilingüe es muy importante identificar cuál es la forma de atención en esta institución educativa. Decíamos, fortalecimiento 100%, revitalización 75% y en zona urbana un 33%. Entonces, le corresponde a la UGEL identificar en qué plazas van a ser exigible en la fase 1 que el postulante tenga la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües.
Eso es según la proporción, porque como les decía, en revitalización no todas las plazas son o requieren que se maneje la lengua originaria. Como mínimo, 7 plazas de la institución por ejemplo, en el ejemplo que les hacía, ¿no? De las 10 plazas. Entonces, hay un porcentaje mínimo que debe garantizar el dominio de la lengua originaria, pero las restantes serían o podrían ser cubiertas por profesores que manejen solamente el español, ¿de acuerdo? El castellano. Ahora bien, hay un numeral dentro de la fase 1 donde hablamos de la aplicación del anexo 12. Es muy importante indicarles, estimados, que esta aplicación del anexo 12 dentro de la fase 1 de contratación solo aplicaría en qué casos. En casos en que más de una persona tengan el mismo puntaje. Entonces, si yo me remito al numeral 7.6.3, se establece cómo se desempata. Pero si estos criterios de desempate no me alcanzan para establecer a quién adjudico primero, recién me remito al anexo 12 que establece un rango de prelación para la adjudicación en bilingües. ¿De acuerdo? Ahora, en la fase 2 de contratación por evaluación de expedientes en una institución educativa de bilingüe. Aquí es importante hacer una separación respecto de la fase 1. ¿Qué les decía en la fase 1? Que yo le voy a exigir el registro de profesor bilingüe en el padrón A, EIB de fortalecimiento, EIB de revitalización y de zona urbana según la proporción de cada forma de atención. En la fase 2 ya no es así. En la fase 2 yo solamente le exijo la constancia de estar inscrito en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües al profesor que quiere adjudicarse una plaza de una institución educativa EIB de fortalecimiento, en la cual sabemos que el 100% de profesores maneja la lengua originaria. Pero ustedes me harán la repregunta, ¿y qué pasa con revitalización y zona urbana? Para revitalización y zona urbana, yo ya no le exijo que acredite el Registro Nacional de estar en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües. Si el profesor que se presenta postulante tiene el registro, en buena hora. Pero eso no lo hace, no le da ningún puntaje adicional ni establece una prioridad de adjudicación, salvo que se vuelva a configurar un empate en función de la calificación de expedientes en el anexo 8A y yo tengo que desempatar recurriendo, después de aplicar lo del 7.6.3 al anexo 12, ¿no? En ese caso sí establecería un orden de prelación. Pero si no es así, el profesor bilingüe con monolingüe compiten en igualdad de condiciones. Ahora bien, vamos a la fase de contratación especial en una institución educativa EIB. En la fase de contratación especial aplica lo mismo que acabo de indicarles en la fase 2 de contratación. En la fase 2 de contratación decíamos que solo le pido al postulante su constancia de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües cuando quiera adjudicarse una plaza de una institución educativa EIB de fortalecimiento. Si es revitalización y zona urbana, no le exijo. ¿De acuerdo? Ahora, si en la fase de contratación especial, aún así, los profesores no todos acreditan la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, ¿qué pasa? La UGEL solicita la asistencia técnica de la DIP, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, para evaluar el dominio de la lengua, para verificar que el postulante domina la lengua originaria para poder adjudicarse en una institución educativa EIB de fortalecimiento. Nuevamente, aquí la aplicación del anexo 12 solo se ejecuta en aquellos casos en que habiéndose generado empate dentro de un orden de prelación, decíamos, ¿no? Aplicamos anexo 3B para la fase de contratación especial y en el anexo 3B encuentra un orden de prelación A, un orden de prelación B, un orden de prelación C y así todo el abecedario. Entonces, si yo encuentro dentro del orden de prelación a más de una persona con el mismo puntaje de la calificación de expediente según el anexo 8B, yo le aplico los criterios de desempate del numeral 773. Si no, esto no es suficiente, aplico el anexo 12. Bien. En la contratación especial, no solamente
vamos a lograr cubrir las plazas de difícil cobertura, sino también tenemos el supuesto de los colegios de convenio, de las plazas por ausencia temporal del titular y de las horas para completar el plan de estudios no adjudicadas por el comité de contratación en la fase 1, 2 o 3, siempre y cuando se cuente con cuadro de méritos vigentes. A ver, en las plazas de difícil cobertura, les decíamos que a más tardar hasta el 14 de enero, el Ministerio de Educación publicará cuáles son estas plazas de difícil cobertura. Y los profesores que estén en el cuadro de méritos de la prueba única nacional para la UGEL, donde se identificó una plaza o más de difícil cobertura, el profesor del cuadro de méritos de la PU tendrá 3 días. ¿Para qué? Para presentarse a la UGEL y decir, yo deseo adjudicarme esta plaza de difícil cobertura. Si el profesor no lo hace en esos 3 días, el comité de contratación va a considerar a los beneficiarios de las becas de Pronavec en un orden de prelación. Primero serán adjudicados los que tengan título de profesor o licenciado en educación, beneficiarios de Pronavec. Los que sean bachiller, beneficiario de Pronavec, y los que sean egresados, beneficiarios de Pronavec. Este tratamiento solamente se da para las plazas que se han identificado como de difícil cobertura y que el Ministerio de Educación señalará cuáles son. A esta publicación, como les vuelvo a repetir, será más tardar también hasta el 14 de enero. En las plazas de instituciones educativas por convenio, aquí siempre se trata de una propuesta de un profesional que cumple con los requisitos de la norma. Aquí nosotros sabemos perfectamente que no se habla de ninguna competitividad entre más de un postulante. ¿Por qué? Porque el requisito para poder adjudicarse una plaza de una institución educativa de convenio es que cuente con la propuesta. Y normalmente las oficinas de promotorías o las oficinas con las congregaciones o la policía solamente le hacen la propuesta o Fuerzas Armadas a un único profesor para que sea contratado. Entonces, ante este supuesto, ¿qué generaba normalmente en procesos anteriores? De que se retardara el comité de contratación cuando esto solamente puede ser verificado por el área de personal y con la propuesta el profesor tiene la resolución de contrato. Las plazas para ausencia temporal de titular ausente por un periodo máximo de 3 meses. Aquí hablamos, por ejemplo, de aquellos profesores que solicitan las licencias por 3 meses en la que el director de la institución educativa hace la propuesta de contrato. Al hacer la propuesta de contrato, el director de la institución educativa, aquí también solamente tendrá que verificarse que el profesor propuesto cumple los requisitos de la norma. Es muy importante indicarles de que en este caso sí se está admitiendo de que el profesor de renovarse esta ausencia temporal por 3 meses, también se le renovará el contrato al profesor que haya sido propuesto. Y finalmente, las horas para completar el plan de estudios no adjudicadas por el comité de contratación en la fase 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos recogido los reclamos y las solicitudes tanto de las unidades de gestión educativa local como de muchos postulantes que indican con mucha regularidad de que estando en una buena posición dentro del cuadro de méritos, ya sea de la PUN o del que establece el comité de contratación, ellos teniendo un buen puntaje, muchas veces son excluidos o retirados del cuadro de méritos porque las plazas que quedan para adjudicarse son fracciones de jornada, menores incluso a 20 horas, por horas de 5 o 6 horas, lo que obviamente a cualquier trabajador no le conviene, porque en función de esa fracción de jornada también es su remuneración. Por lo tanto, se ha establecido en esta norma de que para la fase 1 de contratación, las horas para completar el cuadro de horas o el plan de estudios menores a 20 horas van a ser sujetas a voluntad de quienes figuren en el cuadro de méritos. Obviamente después de adjudicar las demás plazas, ¿no? Que son de jornada completa o eventuales. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi bolsa de horas menores a 20 horas, yo voy a preguntarle a quienes figuran todavía en el cuadro de méritos quién desea. Según eso, el postulante que desea se hará presente, levantará la mano, pedirá la palabra y dirá, yo
tengo la formación académica para adjudicarme esta bolsa de horas porque me conviene, porque prefiero estar más cerca de mi casa que tener una jornada completa. Por ejemplo, eso ya queda a consideración de cada postulante. Pero las bolsas de horas menores a 20 se van a cubrir a voluntad. Ahora, ¿qué pasa si yo todavía tengo cuadro de méritos de la PUN y ya solamente me quedan bolsa de horas y los de la PUN no quieren perder su orden de méritos porque no les conviene adjudicarse la bolsa de horas? ¿Qué sucede? Que el comité de contratación toma esta bolsa de horas y se la lleva a la fase de contratación especial. ¿Para qué? Para que aquí sea cubierta la plaza a propuesta del director de la institución educativa. Pero, ¿qué pasaría si yo ya terminé mi cuadro de méritos, de repente todas mis bolsas de horas son, por ejemplo, de una UGEL en la que el cuadro de méritos tenía pocas personas inscritas? Yo ya agoté mi cuadro de méritos, ellos ya se adjudicaron las plazas que tenían jornada completa. ¿Qué sucede? Sucede aquí de que estas bolsas de horas yo ya no las voy a pasar a la fase de contratación especial, porque ya acabé mi cuadro de méritos de la PUN. Las tengo que llevar a la fase 2. ¿Por qué? Porque tengo que darle la oportunidad a quienes deseen adjudicarse de la fase 2 a voluntad estas horas para completar el cuadro de horas o el plan de estudios, que elijan lo que desean de esta bolsa de horas. Pero si teniendo mi cuadro de méritos de la fase 2 nuevamente se repite de que tengo cuadro de méritos y ya nadie más desea elegir el cuadro de horas, la bolsa para completar el cuadro de horas, nuevamente el comité de contratación toma la bolsita y se va a la fase de contratación especial para lograr cubrir el 100% de la bolsa de horas. ¿De acuerdo? Requisitos para la fase de contratación 1 y 2. 7.4 y anexo 3A. Recuerden que el cumplimiento de los requisitos del 7.4, la mayoría de ellos es con el anexo 5A. El anexo 5A es una declaración jurada en el cual el profesor indica cuál es el título que tiene, la especialidad y todo. También tenemos muchas veces profesores que solamente tienen un título de profesor o de licenciado en educación y no indica nivel, no indica especialidad, no indica nada. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el comité de contratación? El anexo 5A dice ahí, en el encabezado, que el profesor declara cuál es su título y en qué especialidad. El profesor declara bajo juramento cuál es la especialidad y sobre eso yo lo tomo como verdad, como una verdad material y con eso procedo a evaluarlo. Ahora, en el caso del profesor de licenciado en educación que no indica nivel o especialidad, yo voy a tomar la especialidad que me haya indicado en su declaración jurada en el 5A, para poder considerarlo ya sea en inicial, primario, secundaria, y según la especialidad en secundaria. De la misma forma, ahora pedimos un certificado médico de gozar de buena salud física y mental. El profesor postula con su declaración jurada del 5A, declarando que tiene buena salud física y mental. Solo en caso el profesor se adjudicara, tiene ya la responsabilidad de presentar este documento ante la UGEL con el certificado de buena salud física y mental. Ese certificado puede ser del Ministerio de Salud o de una entidad privada. Eso queda a discreción del postulante. Lo que sí es requisito es que lo tenga que presentar, que un médico certifique que él está bien mental y físicamente. Ahora bien, de la misma forma también son los certificados de antecedentes penales. Solamente serán exigibles a quienes se adjudiquen, no a todos. Preguntaba, ¿no? Pero va a tomar mucho tiempo sacar un certificado médico de salud mental, de salud física, no sé cuánto. Si el profesor, por ejemplo, él ya ve que tiene una posición expectante dentro de los primeros lugares en el cuadro de méritos de la APUN, él ya tiene la certeza de que va a ser adjudicado. Entonces, la recomendación sería de que el profesor ya puede ir agenciándose de su certificado médico de salud mental o física, porque la norma no habla de un periodo de vigencia de 1 mes, 6 meses. Entonces, el certificado puede tener una antigüedad de 6 meses, de 7 meses, y ya está cumpliendo el requisito.
Entonces, ya corresponde al profesor poder agenciarse de todos los documentos para cumplir con los plazos. ¿De acuerdo? Ahora, para la fase de contratación 3, aquí tenemos que indicar que el anexo no es el anexo 3A, sino ya es el anexo 3B, donde se establece todo el orden de prelación, como les decía, desde la A hasta la Z en algunos casos. ¿Qué es muy importante que tengan en cuenta como comité de contratación? Las fechas claves, las fechas de las cuales no pueden excederse, porque se tomaría como un incumplimiento o como una irregularidad. La norma, 4 de diciembre. La prepublicación del Ministerio de Educación va a ser a más tardar mañana. La validación y publicación final de las plazas a más tardar el 14 de enero. Nuevamente, Dirección Regional de Educación de Huancavelica. Queda bajo su responsabilidad garantizar de que al 14 de enero ustedes publiquen el consolidado regional de todas las plazas vacantes de su jurisdicción según el formato del anexo 2. Entonces ya ustedes le pedirán de repente el 13 a la OGEL que lo remita todo. Eso queda a coordinación de la DRE con las UGELes. Ahora, la conformación del comité y la publicación del cronograma, como máximo hasta la segunda semana de enero del 2020. Dirección Regional de Educación. Es muy importante indicar de tener UGEL operativa, si van a hacer la delegación de facultades, tendrían que hacerlo con el acto resolutivo para que puedan ejecutarlo. Y también, eso no solo implica expedir acto resolutivo, sino también darle la información de cuáles son las plazas que deben ser convocadas por esta UGEL. De la misma forma, las actas de adjudicación que les remite esta UGEL operativa ser registradas oportunamente en Nexus. Es muy importante indicarles de que el registro en Nexus es la conclusión efectiva del proceso de contratación. El proceso de contratación no termina con el acta de adjudicación que se le entrega al maestro. El proceso de contratación termina con el ingreso del acta de adjudicación en Nexus y posteriormente para el pago efectivo y oportuno de su remuneración. La publicación de plazas de difícil cobertura a más tardar tercera semana de enero. Fase 1 inicia 15 de enero del 2020. Fase de contratación especial inicia el 16 de enero, pero tanto las fases progresivas como la fase de contratación especial, ambas concluyen a más tardar el 28 de febrero. Es muy importante indicarles de que el anexo 3B, que es para la fase de contratación 3, ya recoge todas las excepciones que ustedes anualmente nos solicitan, de que no tiene título de profesor, de que no tiene de la especialidad, de que tiene una segunda especialidad. Todo eso está recogido en el anexo 3B. Por lo tanto, presumimos de que el 28 de febrero el 100% de las plazas están cubiertas. Presumimos de que al 28 de febrero no tenemos ninguna solicitud de flexibilidad en el escritorio y que podemos garantizar como sector educación de que el estudiante tenga un profesor desde el primer día de clases. Bien, toda la información va a estar colgada en el link de reforma magisterial que ustedes podrán visualizar en la lámina. A ver, Ugel Churcampa hace la misma pregunta 2 veces y es, ¿cómo hago el contrato de docentes coordinadores de PRONOI? Recuerden de que la norma habla de el anexo 3A, que es la formación académica para profesor coordinador de PRONOI. Entonces, si ustedes revisan el anexo 3A, van a encontrar la formación académica en el punto profesor coordinador de PRONOI 27. Entonces, la plaza de coordinador profesor de PRONOI, el postulante tiene que acreditar la formación del punto 27 del anexo 3A para poder adjudicarse. ¿De acuerdo? El postulante se presentará en la fase 2 de contratación con los documentos que acrediten su formación académica del punto 27 y los requisitos del numeral 7.4. Ugel Guaitará. Tenemos los docentes que no han participado en la PUN, es decir, que no se inscribieron en tal evaluación, ¿en qué fase podrían postular?
Ya habíamos indicado esto en la presentación y se pueden presentar desde la fase 2. Al decirle desde la fase 2, implica que podrá presentarse a la fase 2, a la fase 3 o a la fase de contratación especial. De repente algún director lo quiere proponer, se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero es desde la fase 2. Ahora, Ugel Castro Virreina pregunta, si la UGEL no emite la RD de cese por límite de edad, ¿se podrá contratar o el docente sigue elaborando hasta que salga la RD de cese? Me preocupa que me digan que pueda suceder que no se emita la RDBCS, porque ya el reglamento habla de una responsabilidad de comunicar con 15 días de anticipación. Es más, la norma habla de un periodo mínimo de anticipación. Ustedes podrían, como UGEL, gestionar que el acto resolutivo salga, bueno, ya estamos 30 y 31, sería, ¿cómo se llama? Soñar que puedan sacar las resoluciones entre hoy y mañana, pero hablemos del 2 de enero. Ustedes en la primera semana de enero ya podrían sacar el acto resolutivo que cesa al profesor de repente que cumple años en el mismo enero, en febrero, marzo, abril, en donde sea, en cualquier mes del año. ¿Por qué? Porque eso implica, como les repetía, previsión y le va a permitir al comité de contratación considerar esa plaza como vacante. Y además de eso, el profesor que también está próximo a cesar también tiene pleno conocimiento de que va a cortar su vínculo laboral con el Estado y que también le va a permitir a él hacer la previsión de que ya no va a trabajar más. De acuerdo, que tiene que comenzar todas sus gestiones. Entonces, el acto resolutivo puede emitirse desde ahora. ¿Por qué? Porque el mismo acto resolutivo habla de una vigencia o cese a partir de. Y en ese a partir de se señalará si el profesor cesa por límite de edad a partir de mayo, o a partir de marzo, o abril. Entonces no existe ningún impedimento para que se pueda hacer. Es más, por ejemplo, muchas unidades ejecutoras están autorizando ya desde ahorita las resoluciones de destaque de los profesores, con vigencia obviamente a partir del 1 de marzo. Y es lo más prudente. ¿Por qué? Porque va a permitir que el profesor nombrado haga el desplazamiento que le habilita la norma, la ley de reforma y su reglamento, y la plaza que el profesor está dejando es la que yo consideraré para contrato. No existe ningún impedimento, estimados, porque nuevamente, tanto en destaque, en cese, en encargatura, en reasignación, todos hablan vigencia a partir de, y en esa vigencia a partir de es que señala la fecha en la cual el profesor comienza a hacer efectivo su desplazamiento. Ahora, la misma Ugel Castro Virreina pregunta, ¿se puede contratar en plazas previstas para racionalización? A ver, las plazas previstas que se han identificado como excedentes no pueden ser contratadas hasta que no se haya reubicado a la institución educativa donde exista necesidad. ¿Por qué? Porque si tú contratas en una plaza que no ha sido reubicada en la institución educativa con necesidad, significa que te quedas fuera de compromiso de desempeño. Ojo, cuidado con eso. Puede proponer el docente de una institución educativa unidocente que sale de licencias a por 3 meses a su reemplazante si al solicitar la licencia pierde su condición de responsable en la institución educativa. Estimados, esta pregunta tiene respuesta en el numeral 783. Para el caso de instituciones educativas unidocentes, las propuestas se encuentran a cargo del Comité de Contratación de la UGEL. El Comité de Contratación de la UGEL tendría que evaluar o proponer a alguien del cuadro de méritos para que cubra, o para que esta plaza de institución educativa unidocente sea cubierta. ¿No? Ugel Guaitara pregunta, en la fase 2, cuando la comisión evalúa el CV del postulante y estos presentan documentos fraudulentos en una revisión posterior, ¿quién sería el responsable? ¿La comisión, personal o alguna otra? Estimados, recuerden que nosotros como administración pública nos basamos en un tema de simplificación administrativa, que fue una disposición del gobierno y que aplica a todo el sector público para el tema de agilizar los procesos. Entonces, si bien es cierto, los profesores se presentan con declaraciones juradas y por un tema del principio de buena fe que rigen todos los procesos administrativos, nosotros como comité de contratación vamos a presumir que lo que el profesor está declarando y está presentando es verídico, es real. Si en una fiscalización posterior que está a cargo de la UGEL y que lo indica como responsabilidades en el mismo DS 017 se detectara algún documento fraudulento, ¿qué pasa? Aquí
el único responsable es el mismo profesor que presenta. Uno, porque ha presentado una declaración jurada falsa. Aquí el comité de contratación no sería responsable, ni la UGEL. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos las veces ni de perito ni de juez para determinar que un documento es falso. Entonces no podríamos, en el marco de un proceso de contratación, determinar si el documento es falso. Yo me guío en lo que me dice la norma. Me dice declaración jurada acredita cumplimiento de requisito de título, acredita cumplimiento de requisito de certificado de buena salud, de que no estén habilitados, yo lo tomo como cierto, como comité de contratación. Y eso no me hace responsable si más adelante se detecta que fue falso el documento. Aquí el único responsable es el profesor que lo presenta y que lo que si bien es cierto, cuando se detecte por fiscalización posterior, se tendrá inmediatamente que recurrir no solamente copia a la comisión permanente de procesos, sino también a fiscalía, para que se le aperture el proceso al profesor que ha presentado documentación falsa. Fue más allá de que al presentar un documento el profesor que no es cierto, también significa de que no cumple un requisito y que por lo tanto yo le resuelvo el contrato por no cumplir los requisitos que dice la norma. Bien, dice, sobre el registro de título universitario, el registro del mismo debe ser necesariamente en la DRE. A ver, el tema del registro del título estimado, eso está claramente señalado en el anexo 7, perdón, en el numeral 741. Ahí dice, los títulos de profesor otorgados por las universidades deben estar registrados en la SUNEDO. ¿De acuerdo? Eso está en el 7411 del Decreto Supremo 017. Bien, tenemos otra pregunta más. No, es muy importante recordarles de que deben identificarse como UGEL. Creo que en el caso hay un participante que se llama Wilmer, que es del UGEL Churcampa. Por favor, Wilmer, acredítate como UGEL Churcampa para poder remitirte al final de la comunicación o de la videoconferencia tanto las diapositivas de la presentación, así como cualquier otro instrumento que sea de utilidad para ustedes, ¿sí? Creo que no hay más preguntas. Agradecer nuevamente su interés y sobre todo el compromiso de cumplir con lo que se acordó en el CGI y que nosotros también estamos prestos para poder prestarles asistencia técnica en los casos que se requieran. A ver, tengo una última pregunta, Castro Virreina, para que no quede en el aire. Pregunta sobre experiencia profesional. ¿Se considera años lectivos completos o también se cuentan los meses de trabajo independiente del año lectivo? Se cuentan los meses independientes, estimado. Es más, si tú revisas el anexo 3A, vas a encontrar que hablamos de que en zona urbana es 0.2 por mes. Entonces, eso sí, mes, 30 días completos. No que el profesor tenga un reconocimiento de pago si cuento 10 días, 5 días por acá, 8 días por allá y así completo los 30 días. Eso no. Mes, 30 días como mínimo, le doy 0.2 en zona urbana. Si no, si es zona rural o BRAIN, ahí está indicado en el anexo 3A cuál va a ser el puntaje que corresponde por cada mes laboral. Bien, entonces continúo con mi despido. Gracias por el interés. Nuevamente, el correo de DITEN, los anexos están a su disposición para que puedan llamar, podamos prestarles la asistencia técnica. Por favor, no olviden, no olviden el tema de los colegios de educación intercultural bilingüe, ya coordinar desde ya con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para que les facilite o los apoye con la identificación de qué plazas deben ser identificadas como de educación intercultural bilingüe que requieran la constancia de inscripción para la fase 1. Es muy importante eso. Ahora bien, desearles también un feliz año, que este año sea un año lleno de retos para todos y también de mucha satisfacción personal, ¿no? Por parte de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, renovarles nuestro compromiso de servir al país, de servir a la educación y sobre todo a los estudiantes que son la razón de ser de todo este ministerio. Bien, muchas gracias y feliz año nuevo. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.